Hola, buenas tardes a todos. Quienes van ingresando, espero que estén todos muy bien. Estamos en nuestra penúltima clase y nuestra última clase con Paulina Bozo, así que los insto a que la puedan Mm, aprovechar, salir de todas las dudas que mm. queden respecto a los módulos que ha presentado Paulina, porque ya mañana solamente nos queda la clase con Paulina Yáñez. El jueves. El jueves, sí, dije mañana, perdón. Ujú. Sí, súper. Un gusto saludarlos, chiquillas y chiquillos. Última clase conmigo, tal como les decía Anita. Yo estoy contenta porque finalmente después de 9 semanas y 3 secciones haciendo lo mismo, esta es la tercera clase que repito la misma información, finalmente termino este proceso, así que contenta de darle término también con la buena asistencia de ustedes, con la participación que yo ya he visto, que están respondiendo a la actividad número 3, así que súper bien. Se nota que hasta el último seguimos ahí comprometidos, el último esfuerzo para finalizar el año y terminar certificados con este cursito que por cierto les va a ayudar mucho en lo que refiere a la postulación a su SLEP. Así que contenta, contenta. Ahí quedamos atentos igual, tanto al chat como durante la clase, si les van surgiendo dudas de la evaluación, su asistencia, casos especiales que nos quieran ir presentando y también, como siempre, la profesora y yo quedamos atentas a cualquier consulta que vayan teniendo de la materia. Sí, por supuesto que sí. Ya, entonces, nos veo más que saludos ahí en el chat, saludos a todos y todas. Voy a compartir pantalla para que empecemos con la clase. Mientras antes la empecemos, antes la terminamos y cada vez queda menos para terminar este proceso. Ya, así que voy a compartir. Cualquier duda, por favor, no duden en hacerla, en abrir los micrófonos o escribir por el chat, ¿ya? Ya, ahí se ve como presentación, Anita. Sí, Paulina. Ya, súper, muchas gracias. Ya, entonces, chiquillos, en base a lo que revisábamos ayer, ¿cierto? Comentarles que hoy tenemos la clase número 2 del módulo número 4 que refiere a los procesos administrativos que están asociados, ¿cierto?, a la gestión de personas en el Estado, pensándolo desde los subsistemas que ya revisamos en el módulo 3, ¿cierto? Y los sistemas, enmarcados en los sistemas que nos propone el servicio civil. Ya, entonces nosotros revisamos en el módulo 3 subsistemas, esos subsistemas forman parte de los sistemas del servicio civil que, como decíamos, ¿cierto? Em, Son la planificación y soporte, la gestión del desempeño, la gestión del desarrollo y la gestión del cambio. Ya estos son los cuatro sistemas, nosotros revisamos subsistemas y lo que hicimos la clase de ayer y lo que vamos a hacer la clase también de hoy, ¿cierto? Es revisar algunos de los elementos de los 67 elementos que propone el servicio civil y que se configuran como procesos administrativos asociados a justamente la gestión de personas en el Estado, ¿ya? Entonces, en función de eso, la clase pasada revisamos aquellos referidos a planificación y soporte y gestión del desempeño y hoy vamos a ver lo referido a gestión del desarrollo y gestión del cambio. En gestión del desarrollo, lo primero que vamos a revisar refiere a la movilidad de personas. Ya este proceso por sí solo contempla procesos administrativos referentes a cambios en la situación contractual de las personas. Ya cambios en la situación contractual. La principal forma de realizar este cambio es mediante la figura del concurso, ¿cierto? Que corresponde a un procedimiento técnico y objetivo que contempla la evaluación de los antecedentes de los postulantes y la aplicación de diversos instrumentos de selección que permiten elegir a la persona más adecuada para el desempeño de un cargo. Esto ya lo vimos ayer en lo que refiere al proceso de reclutamiento y selección, ¿cierto? Hay diversas herramientas que nos permiten un poco como dar con el candidato más adecuado para el cargo que buscamos proveer. Y en ese sentido, la movilidad de personas no está exenta de ese proceso de selección y reclutamiento, pero refiere más bien a un proceso que se va a dar dentro de la institución cuando se hace como la selección interna que referíamos también ayer. ¿Ya? Entonces, cuando hay esa investigación interna, un poco ocurre lo que sucede o lo que se enmarca en el concepto de movilidad de personas. ¿Ya? En ese sentido, comentar o agregar que existen cuatro tipos de concurso, ¿ya? El primero refiere al ingreso a planta, donde hay un ingreso a la carrera funcionaria en calidad de titular.
Cuando en la cápsula del módulo 3 yo les contaba justamente de los tipos de calidades contractuales que se dan dentro del servicio público, ¿cierto? Encontrábamos la planta como una de esas modalidades, ¿cierto? Y la planta tiene ciertos beneficios respecto a otras modalidades de contratación que no tienen, que no cuentan. Y una de ellas justamente es la particularidad de la existencia de la carrera funcionaria. Y en ese sentido, uno puede hacer el ingreso a la planta y con ello obtener el espacio a la carrera funcionaria, y la carrera funcionaria permite, como entre sus beneficios, este tema de la movilidad entre plantas, ¿ya? También así hay un concurso que tiene que ver con promoción, ya en la carrera funcionaria, que dice más relación con un ascenso, ¿cierto? Y el tercer tipo de concurso refiere a jefe de departamento o equivalentes, donde la idea es poder postular a un cargo de jefatura. Y la cuarta es el encasillamiento, que refiere a la fijación o modificación de plantas de personal, ¿ya? Entonces, la movilidad de personas es un proceso administrativo que cambia la situación contractual de las personas y que se realiza por medio de un concurso que no está exento, ¿cierto?, a procesos de reclutamiento y selección. Y estos se pueden agrupar en cuatro tipos de concursos. El concurso de ingreso a planta, que era el primero al que hacíamos mención, se realiza mediante un concurso público, ¿cierto? Provee el último grado de la planta cuando no se hubiesen llenado las vacantes por promoción, ¿ya? Si yo soy contrata, por ejemplo, y yo estoy postulando o busco postular al cargo de planta, yo no voy a quedar en la planta más alta, sino más bien en el último grado de la planta que se me pueda proveer, ¿ya? En servicios nuevos, como por ejemplo lo SLEP, ¿cierto? Este concurso de ingreso a planta puede ser utilizado para llenar toda la planta que se dispone para el servicio, ¿ya? En ese sentido, también es importante considerar que todas las personas podemos optar a postular a un cargo de planta un poco basado en los principios de igualdad de condiciones para el acceso al empleo público, ¿ya? También, obviamente, esto siempre y cuando se cumplan los requisitos generales del artículo 12 del Estatuto Administrativo, no estar afecto a las inhabilidades e incompatibilidades, ¿cierto? Lo que es propio como del servicio público general, y cumplir con los requisitos específicos para el desempeño del cargo, obviamente, ¿ya? En los casos de los concursos de ingreso a planta, estos solamente se permiten que sean convocados mediante la jefatura superior del servicio en base a una resolución, ¿ya? Entonces, si hay un concurso de ingreso a planta, esa tiene que ser emanada por el jefe del servicio a través de una resolución que lo confirme, ¿ya? Y al igual que los otros concursos, este debe ser difundido en los medios que el servicio considere pertinente, al igual que obviamente la plataforma oficial para ello y que tenemos nosotros designado, que refiere a empleospúblicos.cl. En el concurso de ingreso a planta se evalúan los estudios y los cursos de formación educacional y de capacitación, la experiencia laboral, las aptitudes específicas para el desempeño de la función y criterios determinados por la institución en específico en función del perfil de cargo, ¿ya? En general se evalúan cualquier otros requisitos que son propios de un proceso de reclutamiento y selección, más allá de si sea para proveer planta o contrata, ¿ya? Uno utiliza más o menos los mismos estándares o criterios de evaluación, y en este caso se aplica ese concepto, ¿ya? Entonces, concurso de ingreso a planta se realiza mediante concurso público, ¿cierto? Se puede utilizar para llenar toda la disponibilidad de plantas propias de una institución, o para llenar algún cargo en específico que esté vacante, y en ese caso solamente se puede proveer el último cargo, o sea, el último grado, perdón, que esté disponible, ¿ya? Y tiene que ser convocado por la Jefatura Superior del Servicio mediante resolución expresa, ¿cierto? Y debe ser difundido por el portal que nos corresponde, empleospúblicos.cl, y lo otro es que se puedan considerar pertinentes, ¿ya? Ahora, el concurso de promoción de plantas es un proceso donde nosotros debemos hacernos cargo un poco como de las siguientes condiciones. En primer lugar, la promoción de plantas se da entre plantas. Ya, entonces, en primer lugar, obviamente está la condición de que debemos ser funcionarios de planta del servicio. Ya, debemos además estar nombrados en los tres grados inferiores a la vacante convocada.
Ya yo no puedo postular a una vacante que sea, no sé, 5 grados más alta, ¿cierto? O que sea un grado más alta, sino más bien tengo que estar nombrado en los 3 grados inferiores a la vacante convocada, al menos, ¿ya? Debo tener los requisitos obviamente exigidos para el cargo en lo que refiere a los requisitos legales para acceder a la planta y al respectivo grado, los técnicos, ¿cierto?, que están asociados al perfil de cargo, ¿ya? Además, una de las condiciones que se da dentro de la movilidad de personas, en específico cuando es como entre las mismas relaciones contractuales, dice relación con que quien quiera postular, ¿cierto? Debe haber sido calificado en lista uno o 2 en el periodo de evaluación inmediatamente anterior. ¿Ya? Entonces, si yo el 2026, en abril, quiero postular a un concurso disponible de vacante de planta, yo debo haber obtenido mi evaluación del 2025, ¿cierto? Una evaluación que me permita estar calificada en la lista número uno o 2 de desempeño, ¿ya? Si soy lista 3 o soy lista 4, no tengo posibilidad y oportunidad de participar en este concurso de promoción de plantas, ¿ya? Y en este caso se evalúa la capacitación pertinente, la evaluación del desempeño, la experiencia calificada, la aptitud para el cargo, ¿ya? Y en este caso se determina además que cada factor, la capacitación, la evaluación, la experiencia y la aptitud, tengan una ponderación del 25%. ¿Vamos bien ahí? Cualquier duda me la hacen saber por el chat, ¿ya? Ahora, el concurso de tercer nivel jerárquico plantas dice relación con provisión de cargos que se hacen mediante concursos en los que pueden participar los funcionarios de planta, pero también así los de contrata de todos los ministerios y servicios regidos por el Estatuto Administrativo que cumplan con los requisitos establecidos para ello. ¿Ya? ¿Cuáles son los requisitos de postulación? Ser funcionario de planta o contrata durante los 3 años previos al concurso en forma ininterrumpida en ministerios y servicios regidos por el estatuto. ¿Ya? Acá tres elementos importantes es que, claro, se puede ser de planta o de contrata, ahí hay un espacio más abierto, ¿cierto? Pero debo al menos haber permanecido 3 años previos dentro del servicio y de forma ininterrumpida, ¿ya? Además de ello, obviamente, debo, y esto a diferencia de la anterior, solamente me permite estar calificado en la lista número uno de distinción. Si yo estoy en la lista número 2 de buena y soy contrata, no tengo posibilidad de optar al concurso de tercer nivel jerárquico plantas, ¿ya? Si estoy solamente en lista uno, puedo participar. Y si soy contrata o si soy planta. Lista uno, puedo participar de un concurso de tercer nivel jerárquico, ¿ya? Obviamente no estar afecto a las inhabilidades y cumplir con los requisitos del cargo. Si un cargo me está pidiendo como grado académico, el grado de magíster y yo no lo poseo, entonces obviamente no puedo postular al cargo o puedo postular, pero evidentemente no voy a ser seleccionado ni siquiera en la primera etapa porque no cumplo con los requisitos para haber postulado. ¿Ya? Se evalúa, en este caso, los estudios y los cursos de formación educacional y de capacitación, la experiencia laboral, las aptitudes específicas para el desempeño de la función y otros criterios que estén determinados por la institución vinculados a la función y al perfil del cargo, ¿ya? Y a falta de postulantes idóneos debe llamarse concurso público, ¿ya? En el caso de que ninguno de los postulantes, ya sean planta o contrata, fueran o dieran con el perfil que se busca dentro de la organización, entonces lo declaramos desierto, ¿cierto? Y abrimos el concurso público, ¿ya? Porque la movilidad de personas refiere a el proceso de reclutamiento y selección que se da a partir de la orgánica dotacional que ya contamos, con el personal que ya está dentro del servicio y a partir de ahí hacemos estos cambios, estos movimientos, ¿ya? Ahora, el encasillamiento en general cuesta más que se dé dentro de los servicios porque es un proceso administrativo mucho más complejo que ocurre en los servicios públicos cuando se modifican las plantas del personal, ¿ya? Está regulado por el artículo 13 bis del Estatuto Administrativo
y permite reubicar a los funcionarios en nuevos cargos manteniendo el orden de mérito. Si un funcionario, en ese sentido, no encuentra un cargo de su mismo grado, se lo ubica en el último grado disponible. Y después de esta primera etapa, los cargos vacantes se proveen mediante concurso interno abierto a funcionarios de planta y a contrata con ciertos requisitos de antigüedad y evaluación. Ya, entonces, el encasillamiento debiera ser como el primer proceso un poco al que uno debería apelar, pero no sucede porque refiere a reubicar a los funcionarios en nuevos cargos, un poco, pero con el concepto o la determinación de manteniendo el orden de mérito, y eso cuesta un poco más, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se dan muchas plantas con el mismo grado que un poco te permita situarte en la en el mismo orden de mérito, ¿cierto? Y uno no va a querer, por supuesto, que se le baje al escalón, como en el grado, ¿ya? Entonces, porque si no hay grados iguales al que yo poseo actualmente, yo no voy a querer que se me ubique en el último grado disponible porque eso obviamente se traduce en perjuicios para mi desarrollo dentro de la carrera funcionaria, ¿ya? Cualquiera debe saber, ¿cierto?, que grados menos es dinero menos, beneficios que también se reducen pensando en el monto asociado al grado, ¿cierto?, a la retribución económica. Entonces, obviamente es mucho más complejo y en ese sentido acá se señala que si después de esta primera etapa que debería darse en los servicios de encasillamiento, no hay, quedan vacantes disponibles, entonces se debe hacer otro concurso abierto interno, perdón, pero abierto a funcionarios de planta y a contrata con ciertos requisitos. Entonces se puede dar, si es que no se da el encasillamiento, optar por el concurso de tercer nivel jerárquico plantas o bien por el concurso de promoción de plantas con los requisitos que ya vimos, ¿ya? Entonces eso es lo que refiere a encasillamiento y en específico movilidad de personas como uno de los elementos dentro del ciclo de gestión de personas, en específico vinculado a la gestión del desarrollo, ¿ya? Eso es en general la gestión del desarrollo. La gestión del desarrollo en sí refiere a justamente eso, como la capacidad de crecimiento dentro de la institución y con eso, por cierto, que la promoción, la movilidad, el cumplir nuevas funciones, porque eso también te da nuevas aptitudes y conocimientos profesionales, ¿cierto? Que te van a permitir nutrir tu currículum, pero con eso también poder aprovechar otras oportunidades laborales que se te puedan presentar de la mejor forma posible, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a pasar a ver es gestión del cambio como el último sistema que nos propone el servicio civil y los procesos administrativos asociados y que debemos reconocer nosotros, ¿ya? Entonces, en primer lugar, dentro de la gestión del cambio, yo creo que algo muy importante y a lo que nos vemos sometidos de forma permanente es la gestión del clima laboral, ¿ya? Si no mal recuerdo, fue José Luis que en la clase, una de las clases anteriores del módulo 3 refería al de la suceso y efectivamente el de la suceso aplica porque un poco viene justamente a gestionar el clima laboral dentro de las organizaciones, pero es un cambio del que debemos de forma sistemática dentro de la organización como considerar y hacernos cargo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, comentarles que la gestión del clima laboral permite establecer una línea de base para medir los efectos de distintas intervenciones organizacionales, logrando involucrar a los directivos, las jefaturas y colaboradores en la importancia de mantener un buen clima laboral para el logro de los objetivos organizacionales. Siempre lo hemos dicho y algo que más o menos se tiene como, que es como concordante con las opiniones de todos, es que justamente los espacios laborales más amenos son los espacios laborales más productivos, los que más responden y tributan al objetivo de la institución. Entonces, en ese sentido, por supuesto que es muy importante gestionarlo, ¿ya? Otra cosa dentro del cambio y que lo vamos a revisar a continuación también refiere a que el cambio es lo único permanente como en la actualidad,
De hecho, si algo en lo que tenemos certeza ahora mismo, ¿cierto? Es que dentro de las organizaciones públicas, por cierto, que nos vamos a ver enfrentados a instancias donde debemos hacernos cargo de gestionar el cambio dentro de nuestras organizaciones para que eso sea de la forma más amena posible, porque en caso contrario eso va a afectar a nuestro clima laboral y con ello el cumplimiento de las funciones, el cumplimiento de las definiciones estratégicas y otros elementos súper importantes, ¿ya? Entonces acá como otra afirmación que me gusta mucho es que gestionar el clima laboral permite anticipar fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que contribuyen a generar comportamientos negativos, localizando los problemas en términos de contenido y estructura organizacional. Yo con lo que me quedo es con que gestionar el clima laboral permite anticipar fuentes de conflicto, ¿ya? Entonces, por eso yo les digo que parte de la gestión del cambio, en lo que refiere específicamente a gestión del clima laboral, es muy importante sostenerlo de forma sistemática dentro de nuestras organizaciones. No tenemos que gestionar el clima laboral de forma reactiva, sino más bien hacernos cargo para que con ello podamos justamente anticipar estas fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que se puedan dar en nuestro entorno organizacional, por cierto, y que con ello se generen otros comportamientos negativos que localizan y problematizan incluso más las situaciones, ¿cierto? Y que nos afectan de una forma que muchas veces se nos puede escapar de las manos, como no esperar a que se nos escape justamente de las manos, sino más bien anticiparlo y por eso lo gestionamos de forma sistemática dentro de nuestra organización, ¿ya? Entonces, la gestión de este clima, ¿cierto?, permite iniciar y mantener un cambio que indique a la administración los elementos específicos sobre los cuales orientar sus intervenciones, ¿ya? Por ejemplo, nosotros como dentro de los servicios públicos tenemos mucho las jornadas como de autoayuda, de recreación un poco, donde justamente lo que buscamos es un poco identificar las situaciones que nos generan conflicto dentro de nuestra organización, de nuestra dinámica como equipo, ¿cierto? Para que con ello podamos un poco evaluar cuáles son los factores que las generan y con ello mitigarlas, justamente subsanarlas, ¿ya? Entonces, eso no está hecho solamente como para perder un día e ir a la piscina o ir a un lugar muy bonito, sino que tiene un fin que dice relación justamente con poder hacernos cargo del clima laboral, pero de una forma anticipada, pero desde la visión de los funcionarios y funcionarias, como reconocer y recoger las necesidades que observan ellos en función del clima laboral. ¿Ya? Y la orgánica propia que se da dentro del desarrollo de nuestras funciones y de las relaciones sociales que se dan en el entorno en el que estamos insertos, ¿ya? Porque claro, la gestión de personas se vuelve compleja en la medida en que entendemos que somos personas, cada uno con nuestras individualidades y que, claro, ahí estamos cumpliendo un rol profesional, pero muchas veces nos vemos afectados en lo personal y hay que hacer esa un poco, hay una responsabilidad individual como de tener la inteligencia emocional, de separar lo profesional de lo personal, pero siempre te salpica. Entonces, como hasta qué punto uno repercute eso en su vida personal. Entonces, por eso también es importante como poder hacerse cargo del clima laboral de forma anticipada y que eso no se extrapole a otras áreas, no solamente de la vida funcionaria, ¿ya? Y ahí, en el caso del clima laboral, justamente aplica el caso del protocolo de la suceso, que no recuerdo bien cuál es el nombre, pero que en el módulo 3 lo mencionamos porque salió en uno de los comentarios, si no me equivoco, fue José Luis quien hizo referencia a él, cuando revisábamos ambientes laborales y calidad de vida, porque justamente los ambientes laborales y calidad de vida estaban estrechamente relacionados, ¿cierto?, con el clima laboral y lo revisamos, así que en ese sentido creo que estamos muy bien. A ver si alguien ahí me lo puso. CALSM, exacto. Sí. Ese mismo. Muchas gracias, Antonieta. Ya. Ahora, dentro de la gestión del cambio, ya vamos a aprender a gestionar el cambio, pero han habido sucesos dentro de la administración del Estado que nos ha obligado a hacernos cargo, ¿cierto?, de justamente gestionar el cambio.
Y la gestión del cambio pueden ser cosas muy simples, como incluso el cambio de puestos dentro de una organización requiere de una gestión del cambio pensada, planificada y sostenida, como no sostenida como en el tiempo, sino sostenida como de entender a todos los participantes y cuáles son sus diferentes intereses o preocupaciones a partir del cambio que estamos proponiendo, incluso si eso es solamente un cambio de puestos, ¿ya? Pero hay otras cosas que refieren a políticas de Estado donde nosotros como servicios públicos nos vemos en la obligación de hacernos cargo. Y justamente una de esas es la inclusión y no discriminación, en específico a lo que refiere a la ley de inclusión laboral, ¿ya? Yo creo que un poco antes, previo a esta ley, nadie pensaba cómo contar con alguna persona en discapacidad dentro de su servicio o que el servicio se adecúe a recibir a personas con discapacidad, porque como no era obligatorio, no nos hacíamos cargo. Pero cuando pasa a ser obligatorio, entonces tenemos que generar la instancia para que la ley se pueda implementar y no solamente pensándolo como una ley, sino también como programas o proyectos que se dan y que son propios del servicio en el que estemos insertos y donde tenemos que hacernos cargo como de llevarlo a la práctica y de implementarlo, porque finalmente son los servicios, ¿cierto? Los servicios que derivan del nivel central, quienes un poco llevamos a la práctica las políticas que nacen desde la cabeza, ¿cierto? Pero nosotros hacemos la bajada al terreno. Entonces, en ese sentido, respecto a la ley de inclusión laboral, contarles que un poco lo que nos establece esta ley es justamente que los organismos públicos y así también las empresas con 100 o más trabajadores y trabajadoras deben contar con al menos el 1% de las personas con discapacidad contratadas dentro de sus servicios, ¿cierto? Lo que se denomina reserva legal para personas con discapacidad. ¿Ya? Este 1%, por cierto, que es mínimo, que es ínfimo, pero al menos establece una base respecto a contratación y nos obliga a contratar porque es la única forma de incluirlos verdaderamente, porque anterior a eso es muy poco probable que ustedes en sus servicios pudieran identificar a una persona con discapacidad, más allá de que sea visual o no visual la discapacidad, ¿ya? También así, esta ley refiere a que, o un poco busca aportar al respeto y dignidad de las personas con discapacidad mental, eliminando la discriminación salarial, ¿ya? Entonces, para iguales cargos, mismos sueldos, más allá de que si la persona tiene alguna discapacidad mental o visible, ¿cierto? Y la otra persona no, ¿ya? Para iguales funciones, los mismos salarios y justamente eso no se daba en la práctica en los casos que sí habían empresas o organizaciones que contrataban a personas en situación de discapacidad, ¿ya? La ley también, por cierto, que refiere a que se prohíbe toda forma de discriminación hacia personas con discapacidad y que además estas personas, ¿cierto?, van a contar con las adecuaciones necesarias en los procesos de selección laboral del Estado, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si una persona ciega está postulando a un cargo, nosotros como servicio debemos hacernos cargo de adecuar todas las pruebas de selección, ¿cierto? Para que esa persona las pueda dar en igual ventaja respecto a sus otros compañeros que postulan y que no están en situación de discapacidad, ¿ya? Entonces, esta ley nos obliga a tener una persona con discapacidad dentro de nuestro servicio y con eso, por supuesto, que nos obliga a generar las condiciones y las adecuaciones necesarias para que esa persona se pueda desempeñar y desplegar dentro del espacio en el que estamos insertos de la misma manera en que nosotros lo hacemos, con las menos dificultades posibles, ¿cierto? Y eso implica, por ejemplo, que haya un baño de discapacitados, que hayan ascensores, que no hayan espacios a los que no pueden llegar un poco en el caso de que estén cumpliendo funciones en el segundo o tercer piso, tiene que haber un ascensor en los casos más de discapacidades visibles, ¿cierto? Entonces, antes de eso, no todas las instituciones públicas, menos así las privadas, contaban con baño de discapacitado, tampoco contaban con, por ejemplo, con las ramplas, ¿cierto? Al entrar de todos los servicios, no contaban con el estacionamiento reservado para discapacitados o embarazadas. Entonces, todas esas iniciativas que parecen un poco más prácticas y concisas y poco, como no necesita tanta conversación quizás, implicaron en su momento
el desafío de los servicios de asumir esa gestión del cambio para sostener el proceso y para implementarlo. ¿Ya? Entonces, claro, había que implementar la ley, había que hacer la bajada, había que hacer la adecuación, había que contratar a una persona en situación de discapacidad y había que además que esa persona pudiera como darle todas las herramientas suficientes para que esa persona pudiera desempeñar las funciones en igualdad de condiciones un poco. ¿Ya? Así que claramente la ley de inclusión laboral responde a ser una instancia que obligó a los servicios a gestionar el cambio, porque obviamente frente a una contratación de una persona con discapacidad uno empieza a pensar los perjuicios típicos que uno tenía en ese momento, porque también la ley ya es un poco más antigua, ¿cierto? Pero en los años previos, no sé, incluso los años 2000 que no es históricamente tan antiguo, de hecho los 2000 si uno los piensa como en historia, es como ayer. eh, en los 2000 casi nada de personas con discapacidad tenían acceso al empleo, ¿cierto? Por su situación, todos estaban súper estigmatizados, no había espacio para recibirlos, siquiera como con las condiciones, baño de discapacitados estaba reservado para servicios donde en general ya había una persona con discapacidad o como con servicios donde una de las personas conviviera con la discapacidad, como no sé, su abuelito tenía discapacidad, entonces él tenía la voluntad un poco de desde la voluntad hacer o adecuar los espacios para que su abuelito siempre pudiera ir a verlo, como que ese era el origen de la inclusión en Chile, ya no era necesariamente una ley y no era necesariamente la creencia de que las personas con discapacidad estaban en igualdad de condiciones respecto a las personas que no tenemos discapacidad. Porque el pensamiento no era así hace 25, 26, mucho menos 50 años atrás, ¿ya? Entonces, esta es un claro ejemplo de cómo nos vimos obligados a hacernos cargo, a gestionar el cambio, a convivir con las resistencias al cambio frente al tema de inclusión, ¿cierto? A la gente que tiene prejuicio. Entonces, cómo convivimos, cómo conviven todas esas miradas en el tema de inclusión, es responsabilidad entonces de los servicios o debieron hacerse cargo de sostener ese proceso y los diferentes intereses que se dan pensando en los diferentes grupos de interés que convergen en el tema de inclusión, ¿ya? Ahora, una de las más recientes, obviamente la ley Karim, ¿ya? La ley número 21.643 que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. La ley más reciente, ¿cierto?, que tenemos al respecto, un poco que nos obligó a hacernos cargo también y a cambiar en nuestras estructuras como de relación social que se daba dentro de nuestra orgánica, ¿cierto? Y que justamente busca y establece las disposiciones que modifican e incorporan definiciones legales y añade además medidas de prevención y resguardo en la materia y perfecciona los procedimientos asociados a la investigación, implementando y adecuando la normativa nacional a los parámetros establecidos en el recientemente ratificado convenio número 190 de la OIT, ¿ya? Entonces la ley Karim también es un claro ejemplo de una instancia, de una política de Estado que nos obligó a gestionar el cambio dentro de nuestras organizaciones. Ya se los mencionaba en clases anteriores, la ley Karim obligó a los servicios a crear un protocolo de prevención y otro protocolo de sanción en lo que refiere al acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. También así es muy probable que la ley Karim esté condicionando nuestras conductas dentro del trabajo en función de las nuevas tipificaciones y definiciones legales que se dan en materia de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo cuando se ejemplifica, cuando se clarifica, ¿cierto?, qué elementos son constitutivos de acoso laboral, sexual y violencia, por cierto que uno anda como más resguardo respecto a su accionar, también porque no quiere causar acoso laboral frente a un funcionario o funcionaria, más allá de que obviamente hay casos que de forma decidida generan esa acción, pero también de repente las dinámicas sociales eh, son así, de repente son bruscos y no necesariamente uno quiere caer como en el perjuicio de dañar al otro, ¿ya? Entonces, la ley Karim nos obligó a repensar un poco más nuestro actuar y ya no ser brusco o ya no ser como tan directo, sino más bien
cambiar la forma en la que habitualmente hacíamos las cosas, probablemente en algunos casos, en otros no, porque tenemos un comportamiento intachable, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, las instituciones, por ejemplo, en el caso de los servicios prevencionistas de riesgo, por supuesto que tuvo que hacerse cargo de la implementación de la ley, de sostenerla dentro de su organización, de revisar los protocolos, de llevar a las personas que pudieran capacitarlos en lo que refiere a la ley Karim, ¿cierto? Y ahí yo les preguntaba también la... Exacto. Rosita dice, además uno se siente respaldado por la ley de exigir y entregar a la vez un buen trato. Eso es súper importante. Entonces, por cierto que nos cambió las relaciones sociales, las dinámicas sociales dentro de nuestra organización, como a la vez la que nos sentimos protegidos, nos sentimos respaldados, ¿cierto? Pero también nos sentimos más responsables respecto a nuestro rol individual que tenemos en el dañar a otro, como reconocer que podemos infringir daño y entonces decidimos no hacerlo. Y entendemos cuáles son las formas en las que incurrimos a acoso laboral y por ende nos abstenemos de ella, ¿ya? Porque también pasaba mucho eso previo a la ley, que como el acoso laboral era tan ambiguo, era tan amplio, como qué situaciones en específico uno podía denunciar o hasta qué punto debo aguantar cierta situación de acoso laboral, en qué punto pasa a ser un delito un poco, ¿ya? Entonces ahora, como tenemos una ley justamente que nos viene a definir y a dar ese paso a paso, ¿cierto? Y junto con ello hay un protocolo de sanción, hay un protocolo de prevención, uno ya tiene la información más a mano, incluso como la ley Karim fue tan, causó tanto revuelo, ¿cierto? Estuvo en la agenda pública harto tiempo, en la discusión pública mucho más. Por cierto que yo creo que todos la conocemos, todos fuimos capacitados por la envergadura propia de la materia que versa justamente la ley Karim. Entonces, en ese sentido, ¿había que hacerse cargo dentro de los servicios? Sí. ¿La prevencionista de riesgo tuvo que trabajar mucho? ¿O si es hombre el prevencionista? Sí. ¿Tuvieron que trabajar mucho? Así también la Dirección de Recursos Humanos o de Gestión de Personas o la Unidad de Gestión de Personas, porque además había que incluirla en la normativa asociada a otros instrumentos de gestión, como en la política de gestión de personas, ¿cierto? Quizás en el código de ética, si es que tuvieran también como cualquier otro instrumento en general de gestión que refiera a normativa, debe ser coherente como con lo señalado en la ley CARIA. Entonces también nos obliga a revisar todos los instrumentos que tenemos para atrás, ¿cachai? Entonces es sumamente importante que finalmente estas leyes, de las cuales los servicios se deben hacer cargo, generan una instancia de eh, gestionar el cambio dentro de la organización. Ya la ley Karim, por cierto que no es fácil implementarla, por cierto que genera quizás espacios más hostiles o por el contrario, espacios mucho más cuidados, ¿cierto? Pero afecta, afecta. Y es rol de los servicios poder hacerse cargo en su conjunto con el posicionamiento y la comunicación que le pueda dar la jefatura en lo que refiere a cómo nos hacemos cargo de esta situación. Ya, la idea es que la gestión del cambio se piense desde todos los actores que se ven afectados de forma directa o indirecta dentro del cambio que estamos un poco proponiendo o a lo que nos vemos expuestos, ¿ya? Porque, por ejemplo, la ley Karin no necesariamente tuvimos que proponerlo nosotros, pero nos vemos expuestos de forma indirecta o directamente, ¿cierto? En el caso de nosotros como trabajadores, por cierto que de forma directa y en ese sentido hay que hacerse cargo y tuvieron que tomarse las medidas para adecuarse a la ley y yo creo que ahora ya está un poco más que interiorizada incluso. Entonces, por ejemplo, en lo que refiere a ley Karin, yo diría que la gestión del cambio se hizo bastante bien, fue súper rápida y como que un poco uno ya lo tiene, ya está como consolidado el cambio, ¿ya? Ahora, ya hablamos de elementos que nos han obligado a gestionar el cambio dentro de las organizaciones y a la que nosotros como funcionarios o funcionarias probablemente no hemos visto como enfrentados. Y en ese sentido, ya entendemos qué instancias nos han generado la gestión del cambio y en qué cosas nos hemos tenido que cambiar en virtud de esas, ¿cierto? De esas situaciones puntuales que les comentaba, pero ¿cómo gestionamos el cambio? ¿Cómo lo sostenemos en la institución? ¿Cuál es el rol que tenemos nosotros? ¿Cómo podemos aportar en esta gestión del cambio? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, no sé si ustedes conocen a Humberto Maturana.
al chileno Humberto Maturana, muy genio por cierto. No sé ahí si lo conocen, si no, pero lo que les quiero preguntar, en virtud de este planteamiento que se sostiene acá y que sostiene Humberto Maturana en verdad, ¿ya? Humberto Maturana sostenía que para transformarse debemos preguntarnos qué es lo que deseamos conservar, ¿ya? Y ahí mi pregunta para ustedes es, ¿por qué creen que Humberto Maturana sostenía justamente esta afirmación? ¿Por qué sostenía que para transformarse primero debemos preguntarnos qué es lo que deseamos conservar? A ver si a alguien ahí en el chat se le ocurre. ¿Por qué creen que Humberto Maturana decía esto? Ahí lo espero en el chat, a ver. ¿A quién se le ocurre por qué Humberto Maturana decía esto? ¿Por qué él parte del cambio? Él parte pensando el cambio desde lo que quiere conservar. Que conservar y cambio, por cierto, que no es como lo mismo. A ver si alguien ahí tiene alguna idea. Ninguna idea es mala. Para tener un enfoque, dice Paula. Ya. Para tener un enfoque, entiendo a lo que se quiere referir. ¿Alguien más tiene una idea de por qué es importante plantearse qué es lo que se quiere conservar cuando se van a hacer cambios? ¿Por qué mantener si queremos cambiar al mismo tiempo? Es como raro quizás. ¿Alguien tiene otra idea? Ahí Marta dice porque hay fortalezas o aptitudes que son buenas. Marjorie dice para construir sobre una base. Lorena porque nada parte de cero. Quizás porque hay cosas que siempre se pueden rescatar y fortalecer, dice Rosita. Verónica porque se necesita una base para comenzar con el cambio. Vanessa porque debemos también saber qué es lo que queremos mantener de lo que tenemos en el presente. Y Cecilia dice siempre hay cosas positivas para conservar. Efectivamente, todas las respuestas están bien. Daniela dice para preservar la esencia. Eso también es importante, porque la esencia es quienes somos finalmente. Así que gracias, chiquillas. Hoy día puras mujeres me respondieron la pregunta, así que les agradezco. Y lo cierto es que todas están bien. Es justamente por eso. Un poco Humberto Maturana proponía o sostenía que dentro del cambio, un poco deberíamos pensar que estamos dentro de una jaula, como que nosotros estamos en una jaula y ahí son nuestras funciones diarias, son nuestro espacio diario, la forma en la que nos relacionamos, todo eso es la jaula en la que nosotros estamos. Pero estamos de repente tan interiorizados con la jaula que no nos damos cuenta o nos perdemos como en lo cotidiano, ¿cierto? Nos perdemos en la jaula, que no miramos en perspectiva las cosas que son buenas de nuestra dinámica, las cosas que son buenas quizás de la jaula un poco, ¿ya? Entonces, un poco lo que él quería también interpretar a partir de esto es que justamente cuando queremos cambiar, sí, tenemos una necesidad de cambio, pero hay cosas que son partes de nosotros que son parte de nuestra esencia, como decía una de ustedes, que son buenas, como no todo lo que está en la jaula es malo solo porque es nuestra zona de confort, ¿ya? Él refería mucho a la zona de confort y de que estamos tan adecuados a ellas que de repente perdemos de vista aquellas cosas buenas de nuestra zona de confort y que si queremos y que si nos movemos, queremos mantener en ese movimiento. Porque el cambio no es necesariamente desprenderse de todo. Es cambiar, sí, pero la idea es tener una base, o sea, como quiénes somos, qué conductas nos representan, como qué cosas estamos haciendo bien y que esto no debería ser tocado en el cambio y que deberíamos proteger un poco, ¿ya? Entonces, justamente todo lo que ustedes proponen, porque hay cosas buenas que siempre se pueden rescatar y fortalecer, por cierto que sí, porque se necesita una base también para comenzar con el cambio no es de cero porque entonces no hay un cambio como tal, ¿ya? Es instaurar algo, no es cambiar.
Ya, Vanessa, cuando dice, también debemos saber qué es lo que queremos mantener de lo que tenemos en el presente. Es justamente eso. Siempre hay cosas positivas para conservar, hay que preservar nuestra esencia. Es como el hecho de que reconozcamos de que estamos en nuestra zona de confort, pero que miremos en perspectiva esa zona de confort y veamos qué cosas de las que tenemos en nuestro presente, en esa zona, en esa jaula, queremos mantener, que son parte de nuestra esencia, que la reconocemos como buena y en ese sentido, frente al cambio, no queremos tocarlas, no queremos transgredirlas un poco, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante que cuando ustedes se enfrenten al cambio, se planteen en primer lugar qué cosas no quieren transgredir, qué cosas no quieren cambiar, cuál es la base frente al cambio que se ven expuestos, como qué cosas son buenas que hoy mismo tenemos, sea cual sea el cambio, como por ejemplo el cambio de puestos, que yo les decía porque es un cambio muy simple, muy cotidiano y que uno no lo piensa como con la necesidad de gestionarlo, sino más bien como una instrucción de cambio de puesto y listo, pero no, porque lo cierto es que los cambios de puesto no repercuten a las personas de la misma forma, ¿ya? Entonces, por cierto que es ideal que se gestione. Y en ese sentido, cuando hay un cambio de puestos, por ejemplo, ¿qué es lo que queremos conservar? ¿Qué es lo que más funciona de la dinámica que ahora mismo tenemos en los puestos? Como que, no sé, que Juan esté muy cerca de Pedro porque ellos cumplen funciones muy de la mano, necesitan como estar siempre en contacto, entonces la idea es que eso no lo queremos transgredir y todo el resto nos podemos mover, nos podemos desplazar en el espacio, no tenemos mayores repercusiones porque lo que queremos conservar o preservar o no queremos transgredir porque va a afectar las funciones es que Juan y Pedrito estén cerca o que Lucía y Rosa, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero pensándolo desde cualquier área en la que debamos enfrentar un cambio, ¿ya? Así que justamente Humberto Maturana tenía mucha razón. Para cualquier cambio es importante mirar en perspectiva qué cosas tenemos positivas en función del cambio, obviamente, ¿ya? Y en base a eso, qué es lo que deseamos conservar. Porque la zona de confort no necesariamente es mala, ¿ya? Claro, de repente vamos a querer salir de la zona de confort, sí, pero ¿qué es lo bueno que tiene nuestra zona? Como, ¿qué es lo que no queremos dejar que exista? Como, ¿qué es lo que no quiero correr el riesgo? ¿Qué es lo que quiero seguir siendo porque es mi esencia finalmente? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que muchas gracias ahí, chiquillas, por participar. Estaban todos en lo correcto. Así que muchas gracias. Ahora. Un poco lo que les decía, el cambio como lo único permanente en la actualidad. Ustedes deben saberlo, como estén siempre en mente, ténganlo siempre en vista, que el cambio es lo único permanente en la actualidad, ¿ya? Y el cambio, esto es súper importante que lo sepan, el cambio recae en las personas. Las personas, en ese sentido, son el elemento clave del cambio y las personas son reacias al cambio, ¿ya? Frente a la gestión del cambio, nos vamos a ver enfrentados a estas afirmaciones. Ninguna está sujeta a condición, ¿ya? El cambio recae en las personas de forma positiva o negativa, recae en las personas. Las personas son el elemento clave del cambio porque lo sostienen y lo consolidan. En la medida que las personas colaboran con el cambio y con hacer lo posible es que se consolida. En caso contrario, no, ¿ya? No es posible que el cambio se mantenga y se instale dentro de la organización. Y justamente otra de las afirmaciones es que las personas son reacias al cambio. ¿Es difícil salir de la zona de confort? Por supuesto que sí. Entonces, en ese sentido, eh, cuando me afecta sobre todo negativamente el cambio, uno no va a querer hacerlo y no va a generar las condiciones para que eso sea de la forma más fácil posible para todas las partes. Yo voy a ser opositor de ese cambio, ¿ya? En el caso de que fuera positivo, pero yo veo que hay personas a que les afecte, no necesariamente tampoco voy a estar de acuerdo con el cambio, ¿ya? Entonces hay, de acuerdo a la situación en particular, en lo que refiere al cambio, va a suceder como cuál va a ser la actitud o cómo me va a haber afectado a mí, pero un poco hay que partir de la base de que si nos afecta positivo o negativamente, recae de igual forma en nosotros, nosotros somos el elemento clave y que hay personas, todas las personas somos reacias al cambio, en general en las instituciones públicas, un poco permeado también por la burocracia. Se hace mucha mención a como que en general tenemos resistencia al cambio porque estamos muy adecuados a la forma en la que se nos han dividido las tareas, en la jerarquización, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, por cierto que cuesta mucho moverse, la flexibilidad de las organizaciones, cuesta mucho, ¿ya? Y también un poco pensándolo en el cambio,
se me viene a la mente ahora, así que lo voy a decir porque creo que igual es importante. Hay un libro que es Teoría de la Justicia, si no me equivoco. Yo lo revisé como en mi primer año de universidad, entonces no me acuerdo también si se llama así. Teoría de la Justicia o Teoría de la Igualdad puede ser, de John Rawls, que nos propone que bajo situaciones como de amenazas, pero no necesariamente de amenazas, sino bajo el principio de igualdad, ¿cierto? Todos deberíamos ponernos en la posición original bajo el velo de la ignorancia. Ya esto igual es un poco más propio de la disciplina, quizás de la mía, que soy administradora pública, o de los que son ciencistas políticos, sociólogos, puede ser. No sé si han visto o han leído a John Rawls, que justamente el pensar que nosotros no sabemos en nuestra posición original, por ejemplo, si nosotros todos fuéramos personas de 20 años que van a insertarse como personas de 20 años al mundo. Y nosotros no conocemos si vamos a ser homosexuales, si vamos a ser heterosexuales, si vamos a ser bonitos, si vamos a ser feos, si vamos a ser flacos, si vamos a ser gordos, nosotros no conocemos nada de eso. Nosotros estamos bajo el velo de la ignorancia, ¿ya? Y somos personitas, para nosotros, desde ese momento, bajo el velo de la ignorancia, todos iguales, y vamos a ser puestos al mundo como adultos de 20 años, y bajo ese velo de la ignorancia, como sin saber qué es lo que soy yo, si soy blanco, si soy negro, si soy homosexual, si soy heterosexual, si soy lindo, si soy feo, si soy hegemónico, si no eh, bajo ese término, ¿cierto? Que es como el velo de la ignorancia, yo voy a decidir para los demás todo lo bueno que pueda suceder, como no voy a hacer como un poco no voy a defender fehacientemente una ley anti-homosexuales. ¿Por qué? Porque yo no sé si me va a tocar a mí ser homosexual y yo no voy a querer eso para mí. Entonces, un poco lo que dice justamente el principio de igualdad de este autor es que bajo el velo de la ignorancia, en nuestra posición original, todos nosotros un poco apostaríamos a aquellas condiciones y escenarios que nos generen lo mejor para todos. ¿Ya? Pero nosotros no estamos bajo el velo de la ignorancia, entonces ahí, sobre todo en el cambio, uno busca el interés particular por sobre el interés general. Lo que sucede bajo este principio de igualdad o de justicia, no recuerdo bien el concepto, no sé si no sé si el principio de igualdad o principio de justicia, creo que el de igualdad, ¿ya? Uno apostaría a que todos estén muy bien dentro del sistema porque no sabemos qué posición vamos a tener nosotros en el sistema y con ello no queremos que ninguno se vea desfavorecido, porque nosotros podríamos ser el desfavorecido o el de al lado podría ser el desfavorecido. ¿Ya? Entonces, es un principio que en general me gusta mucho, que lo recuerdo cada tanto y justo ahora se me viene a la mente y lo mencioné, porque un poco en el cambio, si todos estuviéramos bajo el velo de la ignorancia en nuestra posición original, quisiéramos lo mejor para todos y ahí primaría por sobre todo el interés general por sobre el interés particular. Y muchas veces lo que sucede en el cambio y la resistencia al cambio se dan justamente con la intención de que hay un interés particular que prima por sobre el general, ¿ya? Ahora. Ese fue como un paréntesis, me desvié, pero en lo que refiere al cambio en sí, es importante que ustedes sepan que hay modelos que un poco nos dicen cómo gestionar el cambio, cómo sostenerlo, cómo debemos hacerlo, ¿ya? Como una pauta para gestionar el cambio, ¿ya? Y uno de los más simples es el modelo que ustedes ven acá, el modelo de Lewin, ¿ya? Este es el modelo que se reconoce como el cubo de hielo. Ustedes lo ven acá. El modelo de Lewin o el modelo de cubo de hielo es un modelo muy simple de 3 pasos que un poco refiere a cómo se gestiona y ocurre el cambio dentro de las organizaciones. ¿Ya? El primer paso es el descongelamiento, donde yo soy un cubo de hielo o el cambio es un cubo, o sea, la situación inicial sería un cubo de hielo y ocurre la necesidad de cambio. Y cuando ocurre esa necesidad de cambio, el cubo de hielo se comienza a descongelar. ¿Ya? Entonces, el paso uno de descongelamiento dice relación con la necesidad expresada de que hay que hacer y efectuar un cambio. ¿Ya? Luego, está el cambio como tal, que son todas aquellas dinámicas o instancias que nosotros vamos a hacer para que el cambio se gestione dentro de la institución, ¿cierto? Y aquí pasamos de ser cubo de hielo a tener otro estado.
¿ya? Por eso es un modelo simple pero gráfico para fácil comprensión, donde pasamos de ser un cubo de hielo, ¿cierto? Porque nos empezamos a descongelar a partir de la necesidad de cambio. Ya no somos lo mismo porque tenemos que cambiar, ¿cierto? Y tenemos que enfrentarnos al cambio, pasando de ser cubos de hielo a optar por otro estado. Y ese cambio refiere a todas las dinámicas, instancias o las cosas que surjan en virtud de un poco generar el cambio, ¿ya? Y el recongelamiento es cuando el cambio ya se realiza dentro de la institución y ya está consolidado, ya está hecho, entonces vuelve al mismo estado, está congelado, ¿cierto? Pero en otra forma. Ahora ya no es un cubo de hielo, ahora es un helado, ¿ya? ¿Por qué? Porque pasó el cambio, entonces ya no es el cubo de hielo que era la situación inicial. Ahora la situación final está recongelada, ¿cierto? Porque hay una situación que ahora pasa a ser la inicial eventualmente y esa tiene otra forma, ¿ya? El modelo de Lewin es muy simple, muy dinámico, muy visual, pero tiene una particularidad y es que como es tan simple, no se puede utilizar o no se recomienda utilizar para los temas de gestión del cambio que se vuelvan mucho más complejos, ¿ya? En el caso que yo les mencionaba como del cambio de puesto, el modelo de Lewin es es el modelo más recomendado. ¿Por qué? Porque el cambio de puesto, les decía, es un cambio que parece simple, pero requiere igual de la gestión, ¿ya? Entonces el descongelamiento sería están los puestos como están y surge la necesidad de cambio. Empezamos con la fase uno descongelamiento, la situación inicial, que es como teníamos los puestos, ¿cierto? El cubo de hielo se empieza a descongelar. Luego viene el cambio, que sería básicamente un poco como conversar respecto al cambio, proponer cómo se va a hacer la nueva estructura de los puestos, ¿cierto? Dentro del espacio y en función de eso nosotros empezamos a mover los muebles, ¿cierto? Ponemos los espacios como deberían quedar a partir de la propuesta de cambio. Y ya no somos el cubo de hielo, estamos en otro estado mientras seguimos cambiando los puestos, nos seguimos estructurando, estamos viendo cómo funciona, etcétera, etcétera. Y cuando ya el cambio está consolidado, cuando los puestos ya quedaron de forma definitiva en esta nueva propuesta, ¿cierto? Esa pasa a ser la situación actual y se recongela. El cambio ya está consolidado y ahora tiene otra forma que sería el cubo de, o sea, el helado, perdón. ¿Ya? Ese es el modelo de Lewin. Muy simple, pero y por lo mismo se recomienda justamente para las gestiones de los cambios que son mucho más simples en su origen. ¿Ya? Ahora, John Cotter es un escritor, un profesor, que refiere mucho a la gestión del cambio dentro de las instituciones, y él señala que el cambio está consolidado cuando se convierte en la manera de hacer las cosas. Y yo creo que en eso hay un consenso bastante general, ¿ya? Cuando la propuesta de cambio ya deja de ser el cambio y ahora se convierte y es la forma en la que realizamos las cosas dentro de nuestra institución o organización, es cuando decimos que el cambio ya está consolidado, cuando el cambio ya pasa a ser la realidad, cuando ya pasa a ser la situación inicial, la situación actual, ¿ya? Y John Cotter, en esta misma intención de darnos muchas herramientas en lo que refiere a la gestión del cambio en las organizaciones, nos propone este modelo, que son los 8 pasos de Cotter. Ya este modelo se reconoce como los 8 pasos de Cotter y modelo es mucho más completo, es en general el que yo recomiendo para utilizar dentro de los servicios públicos cuando el cambio es de mayor envergadura, cuando afecta a más personas, cuando recaen más personas de forma directa e indirecta, en general cuando tenemos que hacernos cargo de cosas súper sentidas, un poco para la ciudadanía, pensando que cumplimos una función pública. Yo recomiendo que quienes se hagan cargo del cambio, que en este caso deberían ser los directivos en general, utilicen el modelo de Kotter, ¿ya? Entonces, el primer paso que nos propone John Kotter es crear sentido de urgencia, ¿ya? Y este paso dice relación con que, claro, a ellos les llegó como directores, por ejemplo, la necesidad de crear un cambio o de hacer un cambio en la organización, pero ese cambio debe ir acompañado de la bajada de urgencia en los funcionarios o funcionarias,
Ya, como ya entendemos cuáles son las justificaciones para el cambio, entendemos por qué se debe hacer, como entendemos la necesidad, por qué se debe hacer y cuál es como el fin en sí mismo, como a qué es lo que se quiere llegar, como que nos hace sentido en la medida en que se crea ese sentido de urgencia, como que nos despiertan en nosotros esa necesidad de sentir que efectivamente necesitamos este cambio porque es lo mejor para nosotros, ¿ya? Entonces, parte importante del directivo, y acá es súper importante en todo lo que refiere a gestión del cambio, el liderazgo de los directivos públicos es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en general hay muchos líderes que no son directivos. Es una realidad, sí. Y eso está bien porque en general necesitamos líderes en otros espacios que no necesariamente sea la dirección, pero uno debería aspirar a que el directivo sí sea líder. Ya, si yo soy directivo de una organización, yo espero ser un líder para mi equipo, pero no se da mucho o no se da como regla. Ya, entonces hay directivos que no son necesariamente líderes. Ya, entonces eso cuesta más a la hora de gestionar un cambio. Y por eso justamente el rol de liderazgo dentro de los directivos públicos es también uno de los roles que el servicio civil, dentro de los roles y desafíos, un libro del servicio civil o un libro, un manual que refiere a los roles y desafíos del directivo público del hoy. Y justamente el liderazgo es uno de los roles que es súper importante que el directivo sea capaz de desplegarlo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el crear el sentido de urgencia dice mucho de la comunicación y de la bajada de información que haga el directivo respecto a la necesidad de cambio, ¿ya? Una vez que tenemos el sentido de urgencia creado, viene el paso número 2 que dice relación con formar una coalición. ¿Qué quiere decir esto? Que el cambio no se sostiene en la medida que no hayan aliados de la jefatura o del directivo o del cambio en sí mismo, porque no tiene que ver con la individualidad del directivo, sino como con el deseo del cambio, porque creemos verdaderamente que es lo mejor y que con ellos se forma un equipo de gestión del cambio, ¿ya? Porque ese equipo se va a encargar de llevar el mensaje de urgencia a los demás y además de que se adhieran a la iniciativa del cambio. Como que cada vez seamos más, como que cada vez seamos más los que propiciemos el cambio y no así los detractores del cambio, ¿ya? Otro elemento súper importante es el paso número 3 que dice relación con desarrollar una visión clara, ¿ya? Cuando un cambio no está debidamente justificado, cuando no se sabe para cuál es el punto como final al que queremos llegar, cuál es la meta, cuáles son los procesos un poco que debemos sostener para hacer este cambio, quiénes son los responsables, cuáles son los plazos, cuando eso no está bien hecho, no está bien planificado y no hay una visión clara respecto a cómo lo vamos a sostener para que esté consolidado eventualmente al terminar los 8 pasos, ¿cierto? eh, Perdemos el sentido de por qué estamos haciendo lo que hacemos. Como si yo no sé para dónde va este cambio, para dónde nos dirige, cuál es el propósito, como por qué lo voy a hacer. ¿Ya? Entonces es importante que el cambio esté planificado. Así también la comunicación de manera efectiva es súper, súper importante, porque yo les decía, el crear el sentido de urgencia pasa por la correcta bajada de información y por la forma en la que estoy comunicando la necesidad de cambio, ¿cierto? En ese sentido, obviamente el 4 por sí solo es súper importante, sigue teniendo relevancia el hecho de comunicar de manera efectiva, pero también dentro de los cambios hay grupos de interés. Ya nosotros en general lo llamamos stakeholders, pero en las secciones pasadas aprendí que ustedes lo conocen como grupos de interés. Y estos grupos de interés son personas que de forma indirecta o directa se ven afectados por el cambio. Y con ello yo me hago cargo de reconocer e identificar de qué manera se ven afectados, ¿cierto? Cuáles son sus necesidades, cuáles son sus preocupaciones, como cuál es el mensaje que ese grupo de interés tiene referente al cambio que le estamos planteando y en función de eso yo me voy a comunicar de manera diferente para cada uno de los grupos porque las necesidades son diferentes, ¿ya? Y en conjunto con comunicar de manera efectiva, yo elimino los obstáculos, ¿ya? Una parte importante de la gestión del cambio es justamente reconocer a los stakeholders y hacerlos parte del cambio, ¿ya? Y cuando yo
un poco comunico de manera efectiva y llevo el mensaje de diferentes formas para que todos un poco quedemos contentos respecto al cambio. Ahí dice Cecilia, ¿hay algún tiempo para comunicar los cambios? No. Todo eso depende del directivo y de desarrollar una visión clara, como de la planificación que haga para poder gestionar el cambio dentro de la institución. ¿Ya? No hay plazos fatales ni establecidos para la gestión del cambio, porque es muy dinámico como dinámica. Es muy dinámico como dinámica. ¿Ya? Es en general cuando hay relaciones sociales, en general cuesta mucho más establecer reglas, ¿ya? Porque las relaciones sociales son así dinámicas, entonces el cambio y cómo reaccionamos a ellos son también dinámicas, ¿ya? Entonces no hay plazos referidos a la comunicación ni en general a ninguno de estos plazos, o sea, estos pasos, ¿ya? Entonces, claro, debemos desarrollar una visión clara y ahí sería bueno que haya un plan asociado a la visión clara respecto a qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quiénes son los responsables, cuáles son las fechas, cuáles son los hitos, y solo así nos adherimos al cambio, ¿ya? Entonces, parte de eliminar los obstáculos dice relación, como les comentaba, con reconocer los grupos de interés y de qué forma se ven afectados de forma indirecta o directa, y con ello cómo nos hacemos cargo de mitigar estas afecciones que puedan tener, positivas o negativas, ¿ya? Entonces, eh, ya, ahí Cecilia dice, por ejemplo, y si se dan los argumentos para realizar los cambios y aún así el funcionario se niega, esto igual es complejo. ¿Por qué? Porque el cambio no necesariamente conlleva que todos estén de acuerdo. De hecho, el cambio por eso es tan como dinámico, porque refiere mucho a las relaciones y a las dinámicas que se puedan dar en torno al cambio en específico, como de qué manera me afecta y yo puedo no estar de acuerdo con ello. Por eso decimos que las personas tienen mucha resistencia. En general, sea cual sea el cambio, van a haber resistencias, ¿ya? Y va a haber alguien que se oponga. Por eso es importante el formar una coalición, desarrollar una visión clara, comunicar de manera efectiva y eliminar los obstáculos para que justamente esa cantidad de personas que se niega a sostener el cambio sea la mínima, ¿ya? En vez de ser 10 sea una, en vez de ser 20 sean dos o sean 5, ¿ya? Pero eso se va a hacer en la medida que yo hago los pasos previos, ¿ya? Que es de crear el sentido de urgencia, el de formar una coalición, porque la coalición va a llegar a las otras personas a las que el directivo no llegó, el desarrollar una visión clara cuando yo sé lo que vamos a hacer, cuando tenemos una estructura, pucha que salen mucho mejor los cambios y además como que lo aceptamos más fácilmente. El comunicar de manera efectiva también dice relación como ya hay grupos de interés distintos, ¿cierto? Todos tienen diferentes intereses, los mensajes con los que tenemos que llegar a cada uno de ellos son diferentes en función de cómo les afecta este cambio y en ese sentido generamos y propiciamos el eliminar los obstáculos, como que la mayor cantidad de personas queden contentas, pero si eso no sucede, hay que hacer el cambio de igual forma, ¿ya? La idea es mitigar los obstáculos. ¿Y los obstáculos pueden ser personas? Sí. Pero frente a una persona respecto a 10 que sí van a propiciar el cambio, esa persona eventualmente se va a adecuar a él. ¿Ya? Por ejemplo, mismo ustedes. Ustedes son parte de los stakeholders de este cambio de traspaso, ¿cierto? De los DAEM a los SLEP. Y ustedes como stakeholder debieron ser consultados, debieron un poco se debería haber identificado las necesidades y el impacto que tenía para ustedes este traspaso. Y en función de ello, debieron haberles comunicado de manera efectiva cómo se iba a hacer el cambio, cuáles son los procesos y no sobre la marcha, que es un poco lo que está pasando. Y en ese sentido también eliminar los obstáculos, pero finalmente los funcionarios y funcionarias DAEM, con justa razón obviamente, son grandes opositores de este traspaso, ¿ya? Pero porque la gestión del cambio no estuvo planificada y no ha estado bien planificada en su origen. Sí. La coalición es estratégica para desarrollar la visión clara. De hecho, todos los puntos son estratégicos el uno con el otro, porque en la medida que yo formo coalición, formo la visión clara, en la manera en que tengo la visión clara, eso elimina los obstáculos, ¿cierto? La resistencia al cambio que puedan haber, porque cuando hay un cambio, en general lo que sucede es que da mucho espacio a la incertidumbre de las personas. Entonces, cuando yo desarrollo una visión clara, eso se empieza a reducir. Ya no hay tanta incertidumbre, ya sabemos a lo que nos enfrentamos, cómo lo vamos a hacer, qué plazos tenemos para ello, ¿ya? Entonces, cada paso es estratégico del otro
y del todo en su conjunto, ¿ya? Entonces, pasando al paso número 6, gracias a quienes ponen en su chat sus apreciaciones, porque en general se nota que están prestando mucha atención y que están siguiendo justamente los pasos de Kotter. ¿Ya? Entonces, el sexto punto o paso que nos propone Kotter es el asegurar triunfo a corto plazo. ¿Ya? Este modelo, estos 8 pasos, son en general modelos para procesos más complejos de cambio, porque si es simple, vámonos a Lewin, ¿ya? Pero este es para procesos mucho más complejos de cambio y hay cambios que cuesta sostenerlos en el tiempo porque son muy largos. O sea, por ejemplo, ustedes el traspaso de los DAIM a los SLEP puede ser fácilmente un proceso de 2 años o 3 años incluso, ¿ya? Entonces, en ese sentido, como tenemos que asegurar hitos que sean triunfo a corto plazo porque es la única forma de mantener la motivación de las personas que están sosteniendo el cambio, ¿ya? En la medida que ya yo digo que vamos a tener una visión clara y establezco una carta GAN de 3 años, pero no hay ningún incentivo, no hay triunfo, no hay hitos que celebrar, entonces como que uno dice, uy, yo solo voy a ver recién en 3 años, capaz que en 3 años no esté acá, ¿para qué voy a propiciar el cambio si en verdad de aquí a 3 años, quién sabe? ¿Ya? Entonces, parte de sostener el cambio tiene la necesidad y conlleva la necesidad de asegurar triunfo a corto plazo, ya que podamos celebrar, que podamos recuperar la motivación, que podamos recuperar las fuerzas, que podamos un poco redescubrir para dónde nos estamos dirigiendo en la medida que cumplimos con una nueva meta, ¿cierto? Entonces eso es súper importante, porque si tenemos cambios que van a llevarnos 3 años, 2 años o incluso un año, pero no hay ninguna meta entre medio que nosotros digamos, ya lo estamos logrando o, sí, estamos bien, vamos bien encaminados, como que entonces es difícil sostenerlo en el tiempo, ¿ya? Lo otro, el paso número 7 es construir sobre el cambio. Lo hemos dicho mucho a lo largo de este curso. Siempre en el servicio público debe estar la puerta abierta para la mejora continua, en cualquier espacio, en cualquier ámbito. Y el cambio no es la excepción, ¿ya? Entonces, lo que nos dice Cotter es que está la posibilidad de construir sobre el cambio. Esta visión clara, sí, nos quitó incertidumbre, sí, pero si tenemos la necesidad, podemos cambiarla, podemos reformularla en virtud de lo que estamos aprendiendo respecto al cambio, respecto a las vivencias que hemos tenido en el primer mes o en el segundo mes o al medio año, como que nos dimos cuenta que esto no estaba funcionando, entonces lo cambiamos. Y es importante eso, como tener la posibilidad de que todos los actores sean parte de construir sobre el cambio. Y en ese sentido, por ejemplo, yo pienso que este curso, esta certificación que ustedes están teniendo ahora mismo, es parte justamente de construir sobre el cambio. Como en un principio no hicimos cargo de recoger las necesidades de estos stakeholders, que eran justamente los funcionarios y funcionarias DAEM, que se ven afectados directamente, y ya no lo incluimos en un principio, pero podemos construir sobre el cambio y podemos a ellos darles las herramientas para que se sientan más seguros respecto a sus procesos de selección, ¿cierto?, al que se van a ver enfrentados, pero también para que se sientan más seguros una vez seleccionados respecto al desempeño de sus funciones, porque cambia el pasar de un servicio, ¿cierto?, autónomo de personalidad jurídica propia a un organismo de nivel central que depende de cierta dirección en específico, que van a estar súper editados, ¿ya? Entonces, yo creo que este curso surge un poco por la necesidad expresada, sentida súper demandada por parte de los funcionarios y funcionarias, y que es justamente y que responde a hacer la construcción sobre el cambio, ¿ya? Vieron que nos hicieron cargo de ustedes y ahora sí generamos las medidas para seguir mejorando en virtud de incluir a todos los stakeholders dentro de esta dinámica, ¿ya? Y el último paso, que es anclar el cambio de la organización y que es justamente lo que decía John Kotter, que el cambio está consolidado cuando se convierte en la forma de hacer las cosas. Entonces, cuando eso sucede, llegamos al paso número 8, que es cuando hacemos las acciones, las últimas acciones para justamente que el cambio ya no sea el cambio y sea la situación actual en la que hacemos las cosas dentro de la organización. ¿Ya? Yo recomiendo a quienes se vean enfrentados a gestionar el cambio, más allá de ahora mismo los SLEP, ¿cierto? Y DAEM, ese traspaso, en los posibles cambios que les surjan dentro de la institución en la que sigan insertos,
es importante al menos tener en consideración de que reconocen un modelo y de que pueden aplicarlo en mayor o menor medida, pero de a poco como intencionar los pasos para que salga de la mejor forma posible, para que haya la menor resistencia al cambio posible, para que afecte de la menor forma posible a las personas de forma negativa, ¿ya? La idea es que si los cambios sean positivos, pero por cierto, que van a verse afectados negativamente en mayor o menor medida dependiendo del cambio. ¿Ya? Entonces, por eso es súper importante identificar a los stakeholders, trabajar con los grupos de interés y parte del cambio dice relación con eso y a partir de ello gestionar de forma estratégica cada uno de los puntos. ¿Ya? Hay otro modelo que no lo puse acá, pero dice más relación con la responsabilidad individual que uno tiene frente a los cambios, ¿ya? Es la metodología, no, es el modelo de ADKAR que deriva de la metodología PROCI y que este modelo un poco refiere justamente a la responsabilidad individual, apuntando un poco al deseo, como a crearse el deseo de sentir el cambio, ¿cierto? De comprender el cambio, de un poco también cuáles son los conocimientos que yo puedo aportar para propiciar y sostener el cambio dentro de la institución, cuáles son las habilidades que en la misma línea puedo aportar y cuál es un poco eh, como eso, como reconocer la responsabilidad individual que yo tengo con aportar justamente a que el cambio sea de la mejor forma posible, ¿ya? Pero no lo puse porque refiere más a una responsabilidad individual y acá lo estamos pensando desde la organización, ¿ya? Desde cómo la institución pública debería un poco sostener los cambios a los que se ve continuamente enfrentados, porque ya lo decíamos, el cambio es lo único permanente y ya sea así o así, el cambio les va a llegar, ¿ya? Y es bueno tener las herramientas para saber cómo gestionarlo, ¿ya? Así que eso, chiquillos y chiquillas, hemos terminado la clase de hoy. No sé si tienen dudas, consultas, algo. ¿No? Gracias a ti, Rosita, por estar muy atenta. No se ven consultas ahí en el chat, aprovechen que es la última clase con Paulina. Ujú. Bueno, cualquier cosa, si no me escriben un correíto, igual ahí yo estoy Sí. disponible para ustedes aún, ¿ya? Mientras no terminemos la evaluación y yo no les ponga la nota y les envíe el acta, sigo estando disponible, ¿ya? Así que eso, chiquillos, espero estén todos muy, muy bien. Les deseo el mayor de los éxitos en este proceso que están prontos a enfrentar. También espero que el curso les haya dado herramientas mínimas o las suficientes para poder afrontarse a, a los nuevos desafíos profesionales. Así que yo me despido de ustedes, pero el día jueves no se olviden que tienen clases con la profesora Paulina, ¿ya? Paulina Yáñez, no Paulina Bozo, ¿ya? Así que para que puedan terminar con su buena asistencia, para que se mantenga así hasta la última clase, ¿cierto? Y recuerden que la evaluación va a estar disponible para ustedes, pero les recomiendo que lo hagan una vez termine la última clase, no antes, porque si no les van a faltar contenidos que sí se están preguntando, ¿ya? Así que eso, les deseo lo mejor, mucho éxito. Espero cada uno de ustedes se encuentre de lo mejor y que lleguen al espacio que tengan que llegar, sea cual sea ese, ¿ya? Todo pasa por algo, confíen en eso y confíen también en sus capacidades. Espero que en las pruebas le vaya muy, muy bien. Creo que estuvieron suficientemente atentos. Ahí los vi súper comprometidos. Yo les decía, esta sección fue la que más participó en todas las actividades. Todavía les quedan actividades, sí. He visto algunas respuestas, pero todavía faltan, así que lo incentivo a que puedan responder la tarea número 3, ¿cierto? Y espero que les vaya muy bien, que todo ese compromiso que manifestaron un poco en las clases con la asistencia, con la respuesta, ¿cierto?, de las actividades, se traduzca en buenos resultados para ustedes en las evaluaciones. Gracias ahí por todos los lindos comentarios que me ponen ahí en el chat. Recuerden siempre, por cierto, que las personas sostenemos a las instituciones, que las personas somos las organizaciones y en ese sentido cuidémonos entre nosotros, ya generemos los ambientes más propicios para que todos estemos bien dentro de nuestros espacios laborales y realcemos la función pública, ya. Así que un abrazo, que estén muy bien y cuídense. Súper, muchas gracias, Paulina, también. Bueno, me sumo yo a todos los comentarios que dicen al compromiso ya, al menos para nosotras, estas últimas 9 semanas. Así que Ujú. Sí, nosotros una estuvimos alegría que todo haya, 9 semanas.
Sí, 9 semanas, una alegría que todavía todo haya salido bien y que siga saliendo bien esta última semanita que queda. Exacto, pero no la despedida definitiva, como les digo, me van a seguir encontrando ahí en el correo hasta que al menos le envíe el acta de notas ya. Y el jueves, por favor, asistan con la Paulina, con la clase de la Paulina Yáñez, porque va a ser muy buena, Sí. porque les va a enseñar las plataformas a las que ustedes se van a ver enfrentados después. Y pucha que es bueno llegar con la base de esa pequeña inducción para cada una de ellas, ¿ya? Así que esos chiquillos, cuídense que estén muy, muy bien. Cualquier cosa me escriben, me encuentran ahí por el correo, ¿ya? Éxito y que estén bien. Chao, chao. Gracias, Paulina, chao. Bueno, a Chao, todos Anita. Gracias por todo tu trabajo. de nada. A todos que tengan un muy buen descanso, descansen mañana, es tarde libre y ya nos vemos el jueves en la última clase que como decía Paulina, es súper esencial porque la profesora como tiene acceso a las plataformas, vamos a Es poder ver cierto. cómo funcionan las plataformas en directo, cómo nosotros trabajaríamos con ellas si tuviéramos que usarlas. Y son plataformas que se usan en el día a día de la función, así que de verdad que es muy útil esa clase hasta las 9 de la noche, ¿ya? Desde las 7 a las 9 para que igual se puedan programar con ese horario. Así que eso por hoy, quedamos atentas, Paulina y yo, al foro, a la actividad y a todas las consultas que tengan. Así que eso, que tengan muy buen descanso y nos vemos el jueves.